Sí, un saludo desde la Isla de la Juventud. Me encuentro en la ciudad de Nueva Gerona. Como pueden ver, las calles están casi desiertas por las medidas de aislamiento establecidas por el Consejo de Defensa Municipal debido al incremento sostenido de casos de la COVID-19. Pero siempre con las medidas de seguridad, porque como dice un colega, si usted gana, ganamos todos. Bueno, hoy quiero hablarles de mi experiencia personal. Mi experiencia personal relacionada con algo que desgraciadamente ha estado sucediendo desde hace más de 60 años y es el bloqueo más largo de la historia de la humanidad, el bloqueo que tienen impuesto contra mi país. Y yo quiero hablarle de experiencias personales, porque, caramba, yo estuve en distintos lugares donde el accionar, la fuerza de nosotros los cubanos se puso a prueba. Y algunos dicen, son esclavos del régimen, van obligados. Nadie va obligado, nadie que no tenga la convicción hace lo que las brigadas médicas cubanas han hecho en distintos países. Yo le voy a hablar de experiencias personales, porque yo lo vi, yo estuve en la selva, en la Mosquitia hondureña, en el departamento, gracias a Dios, y vi los médicos cubanos compartiendo con dos de las etnias más antiguas de nuestra América, los misquitos y los tahuacas. Los vi llorando por sus tristezas, los vi riendo por sus alegrías, los vi muy tristes cuando la ciencia no era suficiente para salvar una vida. Y esas cosas no se hacen obligados. Si no hay una convicción, es muy difícil lograrlo. Y eso yo lo vi, yo estaba allí y compartí con esa etnia ancestral de nuestra América. Y vi a los médicos cubanos comer sus comidas, compartir con todos ellos, enseñarles, aprender. Y también tuve la experiencia de verlos al otro lado del mundo, de ver a los cooperantes cubanos de la salud en Pakistán, después de ese terrible terremoto de 2005 que dejó miles y miles de muertos. Hacia ese lugar, hacia ese lado del mundo, llegó la colaboración cubana. Y los retos eran inmensos, porque no era solamente el idioma, que era una barrera difícil porque ahí se habla urdu, pero eso se aprende con cierta facilidad. Lo más complicado eran las barreras de la religión, de las costumbres, y a eso se adaptaron los cooperantes cubanos. Yo los vi, yo estuve allí cuando se cayeron las casas de campaña por el peso de la nieve y ellos lo levantaron. Yo estuve allí cuando a principio había que atender primero a las mujeres y después a los hombres, y cuando vieron la profesionalidad de los cubanos, los mismos pakistaníes dijeron, son médicos cubanos, y dejaban que las mujeres fueran atendidas por hombres. Yo estuve allí, yo lo vi, y tengo una anécdota muy, muy bonita. En el 2005, finales del 2005, se hizo la Conferencia Mundial de Donantes, y fueron muchísimos países a prometer cosas a ese devastado país. Y nuestro canciller hoy, Bruno Rodríguez Parrilla, que era en aquel entonces jefe de la misión allí, cuando le tocó hablar en nombre de Cuba, dijo, Cuba no viene a prometer nada. Cuba ya tiene aquí 32 hospitales de campaña, más de 2.000 cooperantes de la salud, en las dos provincias más afectadas, que era la frontera del noroeste y Cachemira. Y sucedió algo indescriptible, y es que el entonces presidente del país, general Pervez Musharraf, tomó el micrófono y dijo unas palabras que a mí se me han quedado grabadas para toda la vida. Dijo el presidente Musharraf, la diferencia entre la vida y la muerte en Pakistán después del terremoto la han establecido los médicos cubanos. Todas las noches antes de acostarme, oro por la salud de Fidel Castro. Eso dijo el presidente Musharraf en la conferencia de donantes. Y eso no se logra con esclavos, eso no se hace obligado. Y la experiencia de Pakistán cambió totalmente la imagen que se tenía en esa parte del mundo de nosotros.
y ahí estuvieron más de 2.500 cubanos, y yo los vi llorar cuando se iban. Los vi llorar a cubanos y pakistaníes cuando en el mes de mayo la brigada regresaba poco a poco a Cuba, y cómo le daban en esas zonas intrincadas de la Cachemira profunda, le daban pequeños obsequios que eran como grandes medallas de triunfo para que los recordaran para toda la vida. Yo estuve allí, yo lo viví. Y también viví la experiencia en Haití. Bueno, como ven, me ha tocado vivir experiencias desagradables, pero muy, muy hermosas. Cuando en el mes de octubre del 2010 se desató una epidemia de cólera en la comuna de San Marcos, que fue donde empezó esta epidemia de cólera, yo estaba allí con los médicos cubanos y vi cómo todo el mundo se apartaba de los casos, porque era algo que nadie conocía, nadie sabía, las personas se morían, y los cubanos no llegaron, los cubanos ya estaban allí. Igual que cuando se produjo el terremoto, los cubanos no llegaron, los cubanos ya estaban en Haití ayudando al infierno de ese mundo en que se ha convertido ese hermoso e histórico país para nuestra América. Y los cubanos estaban allí, estuvieron allí compartiendo con los haitianos todo el dolor, compartiendo su sufrimiento, las muertes, y ayudando a salvar miles y miles de vidas. Y ahí Cuba montó muchísimos hospitales, más de 30 hospitales de campaña, no solamente en la parte en haitiana, digamos que la isla principal, sino en las islas de Agonave, en todas las islas pertenecientes a Haití. Allí se montaron también, allí llegaron los cooperantes cubanos, y yo vi a los haitianos arrodillarse en señal de agradecimiento. Yo vi a los cubanos donar sangre para los hermanos haitianos. Los vi llorar cuando no se podía salvar una vida. Los vi llorar cuando un niño muere, porque en Cuba lo más importante es un niño. Esas cosas yo las vi. Y entonces, cuando me hablan de bloqueo y de todas esas cosas que contra mi país se ha hecho en más de 60 años, pues a mí me vienen a la mente todos esos recuerdos, y es realmente bien difícil de entender, bien difícil de comprender cómo un enorme país con un gran pueblo como es el de Estados Unidos, pues puede tener una política tan hostil contra un pequeño país del mundo, un diminuto país del mundo, pero con un corazón tan grande, tan inmenso, unos profesionales tan entregados que han sido capaces de ir a combatir el ébola cuando otros países no han querido, o de enviar más de 50 brigadas a más de 40 países para combatir la COVID-19, o mantener en nuestro país unos índices de supervivencia de la población de los más elevados de América. O sea, esas cosas no se logran si no hay una conciencia, si no hay un país organizado. Y caramba, es duro, ¿no?, ver cómo se ha mantenido esa política por más de 60 años. Y si esta experiencia pues le ha hecho reflexionar, le ha hecho meditar en esas cosas, pues ha valido la pena. Yo solamente quería dar mi experiencia de estos lugares donde yo estuve, donde yo pude ver la grandeza de mi país. Y ahora ya me tengo que ir, porque hay medidas de aislamiento establecidas por el Consejo de Defensa contra la COVID-19 y no quiero ser indisciplinado. Era solamente para recordarles esto. Y nada, volveremos a vernos en cualquier otro lugar, recordarles que tenemos que cuidarnos mucho, que si usted gana, ganamos todos, y que de la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros dependerá la suerte de todo un país. Así que ya, era esto. Hasta aquí las clases. Chao.